Amigos de Bioplay, estamos de vuelta con más de Latinoamérica en vivo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, acordó con los gobernadores de 31 estados del país abrir espacios de diálogo con actores políticos relevantes de Estados Unidos. Esto para fomentar una presencia y diálogo, al tiempo que el gobierno de México anunció que también iniciará un proceso formal de consultas para fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta noticia se mantiene en desarrollo. Bien, y para ampliar en esta información vamos a entrevistar de inmediato al analista y experto en temas de seguridad, Martín Barrón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludar. Bien, pues pareciera que las políticas de Donald Trump están teniendo repercusión en cuanto al ritmo del avance de Enrique Peña Nieto en cuanto a los temas comerciales, no únicamente por lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sino también por la noticia que salía el día de hoy de que México y la Unión Europea están acelerando el proceso para todo lo que tiene que ver con el diálogo comercial. ¿Usted qué opina? ¿A qué se debe y cuál es el panorama? Bueno, obviamente la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su política de confrontación con México, pues obviamente está obligando a las autoridades mexicanas a modificar lo que hasta ahora se había hecho con el país vecino. De esta manera se cumple un viejo dicho que data de finales del siglo XIX que dice: pobre de México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la dependencia con los Estados Unidos ha sido lo que ha, en algún momento determinado, permitido el desarrollo del país y en otros, como en este momento, ha provocado un bloqueo. Y hay que recordar, en la historia de México, hay dos invasiones militares por parte de los Estados Unidos a territorio mexicano. Y estas disputas no han terminado. Parece ser que este sería un nuevo escenario ahora de una confrontación más de tipo comercial. La revisión del Tratado de Libre Comercio obviamente tiene como finalidad revisar los productos mexicanos, que curiosamente muchos productores mexicanos siempre se quejan de que hay más restricciones de México hacia Estados Unidos y Canadá que de Canadá y Estados Unidos hacia México. Es decir, las revisiones son más exhaustivas a todos los productos mexicanos hacia los otros dos países, cuando los otros dos países hacia México son más laxas. Entonces, el que México voltee a la Unión Europea, pues puede ser una viabilidad de mejorar la situación económica que en los últimos años ha lastimado tremendamente al país, ya que en estos últimos 4 años la depreciación ha sido muy fuerte. Cuando empezó el sexenio era 13 pesos mexicanos por $1 y ahorita estamos en 21 por cada dólar. Entonces ha habido una afectación económica bastante importante, y si esto le sumamos lo que se está proponiendo por parte del gobierno de los Estados Unidos, vamos a tener entonces una serie de problemas no solamente de orden económico, sino también del orden político y en consecuencia repercusiones en lo social. Quisiera pues justamente que me hablara un poco de cuál es la lectura que se le podría dar a este visto bueno de la Unión Europea de acelerar las negociaciones. ¿Es también una maniobra política? ¿Están enviándole un mensaje a Donald Trump o es únicamente solidaridad con México de algún modo sin que esto pueda repercutir en la relación con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump? No, bueno, yo creo que la Unión Europea, México es un país con enorme cantidad de recursos de diversa índole. Uno de los terribles problemas que hay en el país históricamente es que no existe una infraestructura, no existe una industria que posibilite a la vez la explotación de sus propios recursos. Un ejemplo muy claro es, somos un país productor de petróleo, sin embargo, la capacidad para refinar y producir gasolinas no se tiene, es decir, no se cuenta con refinerías para el procesamiento del propio petróleo que se obtiene del territorio nacional y se tiene que llevar a otros países para que se refine y después, curiosamente, se pueda regresar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la parte de la minería y con otras muchas cosas en México. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea no solamente es, digamos, una llamada
digamos, de solidaridad hacia el país, sino que también ve las posibilidades de México hacia los productos que este país produce. Si esto se logra, obviamente va a tener una repercusión de otra índole y ya estamos viendo incluso el rechazo por parte de los ciudadanos británicos a la visita de Donald Trump. Va más de 1 millón, por lo menos lo que ha salido, 1 millón de votos en contra de la visita de Trump a Londres, ¿no? Entonces, creo que el gobierno de los Estados Unidos, que acaba de entrar, pues obviamente ha tenido una campaña mucho más agresiva, ¿no?, de lo que aparentemente era su campaña, y se están ejecutando muchas cosas que también habrá que ver qué tanto y qué tantas consecuencias hay al interior de los Estados Unidos. Porque una cosa es todas las consecuencias a nivel exterior, pero esto tiene consecuencias también a nivel interior, porque no toda la sociedad estadounidense está de acuerdo con toda la política que está llevando a cabo ahora su presidente, ¿no? Y quisiera en ese sentido hablar no de la ciudadanía estadounidense, de la sociedad norteamericana, sino de la mexicana. Evidentemente, creo que las naciones, pues por más que quieran los gobiernos, no pueden aislarse. Sin embargo, cuando se tocan las fibras morales de la sociedad, quizás es un poco más difícil hacerle entender a la gente, pues que tienen que haber canales de diálogo. ¿Cómo se ve en la sociedad mexicana el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto haya decidido, pues, que estos gobernadores tengan conversaciones con los actores relevantes de Estados Unidos? ¿Se entiende como una maniobra política o se ve como que Enrique Peña Nieto sigue entregándose a Estados Unidos, como lo han dicho en algunos casos? Bueno, puede ser una estrategia obviamente política, sí, de ayuda. El problema es que desafortunadamente la poca credibilidad que hay en los gobernadores mexicanos, llámese gobernadores de los estados y el propio presidente de la República, que de acuerdo a las encuestas es el que menos aceptación tiene en los últimos 50 años, por lo menos en el país. Su nivel de aceptación es muy bajo y obviamente esto genera muchas dudas, ¿no? Las dudas se generan porque esta falta de credibilidad en sus políticas, la falta de reacción inmediata. Hubo una enorme campaña porque pues obviamente se iba a visitar al nuevo presidente de los Estados Unidos y hubo una enorme campaña en redes sociales para que el presidente por lo menos tomara una postura un poco más digna de decir no a esa visita, pero después viene una llamada telefónica, la cual, hasta donde se sabe, se dice no volver a tocar el tema del muro. Y entonces esto genera todavía más suspicacias porque ¿qué se puede acordar, digamos, como se dice en México, en lo oscurito, ¿no? Es decir, debajo de lo que todo el mundo conoce, cuáles son los arreglos a los cuales se pueden llegar. Y obviamente los gobernadores de los estados están preocupados, ahí sí hay una preocupación o deben de estar preocupados, porque hay estados del país donde la migración hacia los Estados Unidos es mucho más fuerte. Hay estados como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, donde buenas partes de población de esos estados han migrado a los Estados Unidos y obviamente reciben beneficios de esos migrantes que se fueron a Estados Unidos. Puede ser de manera legal o de manera ilegal, no importa, sin embargo los recursos están. Y entonces sí hay que ver cuáles son los acuerdos que se pueden lograr con los gobiernos de los estados de la Unión Americana. Por ejemplo, el gobernador de California pues ha manifestado una postura, y no es el único, ha manifestado una postura mucho más crítica, más dura, más en contra incluso de la política federal estadounidense. Y entonces la pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. California tiene una enorme presencia no solamente de mexicanos, sino de latinoamericanos que trabajan, digamos, en los ciclos productivos de California, que es una de las economías también como estado más fuertes del mundo, y eso obviamente les impacta le impacta al estado de California. ¿Por qué? Porque una buena parte por ejemplo, de las labores agrícolas
se hace con trabajadores latinoamericanos, entre ellos muchos mexicanos y de otras nacionalidades. Entonces, eso sí les impacta, eso tiene una repercusión muy importante en la economía de varios estados de la Unión Americana. Entonces, obviamente que debe de haber una sensibilización mucho mayor que la que pueda tener el presidente Trump, que no conoce desafortunadamente ni siquiera su país. ¿Por qué razón? Porque hay una ley de valla de seguridad desde el año 2006, donde se permitía la construcción de vallas a partir de esta ley que emitió George Bush. Entonces, yo no sé para qué insistir en un nuevo muro si hay toda una legislación que permite esto, incluso por parte de los Estados Unidos. Profesor, quisiera saber cómo considera usted que ha sido el manejo comunicacional del presidente Enrique Peña Nieto. Lo han acusado en muchas oportunidades de tener pues una actitud laxa frente a Donald Trump. Ha tomado medidas de este estilo en cuanto a la Unión Europea, al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, pero se le ha vendido a la población mexicana de la manera correcta. ¿Ha tenido él el mensaje indicado para poder hacer entender a la gente lo que está ocurriendo y de algún modo no parecer pues como si se encontrara en una posición débil frente a Estados Unidos? ¿Cómo lo evalúa usted? Yo lo que veo es que la respuesta no ha sido la correcta. Desde mi perspectiva, creo que la postura del gobierno mexicano también debe ser más agresiva, ¿no? Muchos dicen que no podría ser así porque esto podría llevar a un enfrentamiento. La realidad es que la política mexicana desde principios del siglo XX siempre ha sido una política por parte de los presidentes del país de aceptar muchas de las ocasiones lo que dice el país vecino, y creo que además con la actitud más beligerante de la actual administración estadounidense también debe ser más beligerante la actitud del presidente mexicano. Entonces creo que aquí es donde de repente falta parte de una sensibilidad política, porque la respuesta más virulenta ha sido por parte de la propia sociedad mexicana. Tú lo puedes ver, o ustedes lo pueden ver en las redes sociales. Muchos mexicanos han puesto en sus imágenes, tanto en WhatsApp o en páginas de Facebook, la bandera mexicana como un signo de unidad. Pero esto surgió por parte de la ciudadanía mexicana, no por una campaña de solidaridad por parte del gobierno federal. Entonces creo que también debe de haber un mecanismo de mayor presencia y de mayor agresividad en las respuestas políticas. El gran problema que tenemos es que el ministro de Relaciones Exteriores pues es un economista, y él mismo lo dijo cuando asumió el cargo como ministro de Relaciones Exteriores, que dijo que él iba a aprender. Es incorrecta la lectura, porque un ministro de Relaciones Exteriores no va a llegar a aprender. Debe ser una persona de carrera, de un profundo conocimiento de las relaciones internacionales, y no puedes poner como presidente de un país a alguien inexperto en el tema, como es en este caso. Es un economista, y él mismo lo dijo en su discurso de posesión, que él iba a aprender. Entonces, esto es un mensaje equívoco 100% por parte del gobierno mexicano. Profesor, ya para finalizar, y le agradecería pues que fuese bastante breve con esta respuesta. En las últimas semanas se ha revivido todo lo que tiene que ver con la existencia del muro al sur de México que pues impide la entrada con Guatemala, el paso con Guatemala. En algunas oportunidades se dice que pues hay un doble discurso en México, cómo se van a oponer a la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos si ya tienen un muro al sur del país. Bueno, de hecho hay toda una campaña que dice que no es cierto, que la fotografía que circula en redes sociales, por lo menos, es falsa, porque esa pertenece a la frontera entre Tijuana y San Diego. Entonces, obviamente también hay una campaña, digamos, adversa hacia el gobierno mexicano. Obviamente la frontera del sur de México es una frontera selvática. ¿Por qué? Porque estamos en el estado de Chiapas, y las condiciones en Chiapas es una vegetación exuberante, y si vemos la fotografía que existe no corresponde a la vegetación de Chiapas. Pero es sí, más, sí existe entonces este muro, solo que en otro lugar, ¿o cuál es la verdad? No, hasta donde nosotros sabemos, en varios puntos, en los puntos tradicionales de paso de los migrantes centroamericanos o sudamericanos, no existe una valla. Entonces,
también hay una generación de un discurso contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado a veces con las notas, porque lo que sí es cierto es que hay más de 1.050 kilómetros de vallas en la frontera con los Estados Unidos. Es decir, ya existe una valla. Si uno conoce la frontera Tijuana-San Diego, hay más de 20 kilómetros que incluso se internan en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces hay que conocer un poco realmente, por eso decía que incluso Donald Trump ni siquiera conoce la frontera mexicana, porque no sabe que ya hay vallas que dividen a ambos países. En otras partes de México, por la ley de vallas de seguridad que emitió Bush, existen estas vallas, pero del lado mexicano, una de las diferencias es que hay 2 ríos que son navegables y que son bastante riesgosos para la población, y se usan los neumáticos para poder pasar del lado mexicano. Hay toda una comunicación entre Guatemala y México, y entonces, bueno, hay que ser muy cautos a veces con lo que se difunde en las redes sociales, porque a veces se puede tergiversar la información. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y regalarnos este completo análisis sobre la situación en Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Escuchaban a Martín Barrón, él es especialista en temas de seguridad y nos ampliaba pues el panorama en México con todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, no únicamente con Norteamérica, sino también con la Unión Europea.